Vamos a hablar ahora de la temperatura. Primero vamos a recordar que la temperatura es una forma de medir la cantidad de energía de un cuerpo. Los termómetros miden lo que se llama calor sensible del aire. La temperatura también controla, además de los procesos bioquímicos de las plantas, controla la cantidad de agua que está disponible en el suelo, de manera de aumentar o disminuir la evaporación y también la capacidad de absorber agua por las raíces. La acción biometeorológica de la temperatura se va a manifestar por la intensidad de los valores, ya sean normales o extremos, por la permanencia y continuidad en los niveles específicos de temperaturas y por la amplitud de estas durante el día o durante el año. Entonces se habla de acción positiva y acción negativa, y aunque sea muy difícil de separar, se dividen en acción sobre el crecimiento y acción sobre el desarrollo. Digamos que esta separación de crecimiento y desarrollo para el estudio de las diferentes variables meteorológicas que afectan a los cultivos es como didáctico y para poder realizar experimentación, ¿sí? Pero en la realidad es muy difícil separar muchas veces las fases que se consideran crecimiento del desarrollo. Primero vamos a hablar de la acción positiva de la temperatura. Si representamos en un gráfico la cantidad de materia producida en función de la temperatura, es decir, este gráfico tiene la temperatura en el eje X y esta es una línea que es la intensidad del crecimiento, ¿sí? Tiene esta forma. Estos son gráficos de crecimiento, habrán visto con otras variables, pero generalmente toman la misma forma. Vamos a encontrar, ¿sí?, en esta representación que existen temperaturas favorables y otras que no. Estos rangos de temperatura se denominan temperaturas cardinales. Por ejemplo, en el maíz existe un rango de temperatura entre 6 y 12 grados, que va a depender de la variedad, el lugar donde se planta, etc. Es la temperatura mínima para que comience a formar materia orgánica. Acá no está muy bien representado, sería un poquito más bajo. Y luego hay un periodo de alto crecimiento, el crecimiento es muy intenso, se llama tasa de crecimiento, se acelera, ¿sí?, considerando que aproximadamente entre los 25 y 30 grados se produce, nos encontramos con la temperatura óptima para el crecimiento del maíz, ¿sí? Nuevamente, este nivel varía entre cultivar o variedad, lugar de plantación, ¿sí? Pasado este rango de un crecimiento óptimo, el crecimiento continúa pero a una tasa menor. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasan los días y la temperatura va aumentando, ¿sí?, se produce materia orgánica pero cada vez menos, hasta que se llega a la temperatura que puede resistir, que está entre los 35 y 40 grados. Todavía crece pero poco. Pasado este nivel, entonces la planta ya muere. A la temperatura donde comienza a haber producción de materia orgánica se le llama temperatura base. Va a haber una temperatura base para el crecimiento y también se habla de temperatura base para el desarrollo, que es lo que vamos a ver después. Por supuesto que estas temperaturas cardinales se obtienen considerando que todas las otras condiciones son favorables para el cultivo y en general son valores que se tomaron inicialmente en laboratorio y luego se hacen estudios a campos con todas las condiciones óptimas. Entonces esta se denomina, es la intensidad de crecimiento, curva de crecimiento. Vamos a recordar primero la definición de desarrollo, ¿sí?, que es el proceso por medio del cual aparecen nuevos órganos. Por ejemplo, nuevas flores, nuevos frutos y a veces también nuevos brotes foliares. Por lo que se puede describir como la secuencia de eventos fenológicos a lo largo de la vida de un cultivo.
También se utiliza un gráfico similar para representar la intensidad de desarrollo de una fase en especial. Solo que aquí lo más común es utilizar la variable tiempo térmico. A veces se utiliza temperatura, pero en realidad es expresado en tiempo térmico que lo vamos a ver dentro de un ratito. También acá existe una temperatura base a partir del cual comienza el proceso. Vamos a desarrollar solamente dos índices, y son los índices de necesidad calórica, que vamos a ver que se llama tiempo térmico, y los índices de necesidad de frío. A ver, acá hay mucha confusión y ya les adelanto. Necesidad calórica es que necesitan temperatura por encima de determinado valor para crecer. Y necesidad de frío es que necesitan frío por debajo de un valor para producirse alguna fase fenológica o un proceso fisiológico. Una de las maneras más utilizadas para cuantificar la velocidad de desarrollo de una fase es evaluar el tiempo fisiológico que tarda en completar el desarrollo de la fase. Este tiempo fisiológico es una combinación de grados y tiempo en días. Entonces la unidad se llama grados día, grado barra día. La variable que genera la suma de los grados día se llama tiempo térmico. ¿Sí? Entonces, como definición, el tiempo térmico es la suma de las temperaturas medias diarias por encima de una temperatura base y desde el principio hasta el final de una fase. ¿Sí? Entonces, esto es tiempo térmico. Es una sumatoria, sería de la temperatura media del día menos una temperatura base de crecimiento. Este último valor, la temperatura base, es conocido en la mayoría de los cultivos tradicionales, pero si no se conociera, entonces habría que realizar experimentación para descubrir desde qué momento empieza a producirse el desarrollo. En general también se ajustan para cada lugar de cultivo, cuando el cultivo es nuevo en un lugar. Entonces, aquí les dejo cómo calcular los grados día para cada día. Entonces, cada día lo que se hace es, desde que comienza la fase de interés, se buscan los datos de temperatura máxima, temperatura mínima. Supongamos que se conoce la temperatura base, este es un dato. Entonces ustedes cada día van a hacer este cálculo. Así, si yo sumo estos dos, le saco el promedio, me da un valor, le resto 15, para ese día, para un día, me da 2,5. Y entonces voy a hacer esto para cada día mientras dure la fase de interés o mientras llega el momento en el cual se produce el inicio de una fase. Depende para qué lo esté midiendo. ¿Sí? Entonces, grados días acumulados, el símbolo es GDA, es la suma de los grados de cada día en un periodo de tiempo. Expresa la cantidad de energía que la planta utilizó o necesita utilizar para completar una fase fenológica o también para completar el ciclo total del crecimiento. Esto tiempo térmico también se puede utilizar cuando uno está evaluando el crecimiento de una parte vegetativa. Respecto al requerimiento de frío, esto puede ser porque necesita acumular durante una cierta cantidad de tiempo, o sea, acumular frío durante una cierta cantidad de tiempo, o porque precisa de un proceso que se llama vernalización. ¿Sí? En general se considera una temperatura base alrededor de 7 grados, ¿sí? Por debajo del cual se comienzan a sumar la cantidad de tiempo por debajo de esa temperatura. Entonces, la variable horas de frío se define como el tiempo que la temperatura de un día se mantiene por debajo o igual a un determinado umbral térmico. Este valor, el 7 grados, se tomó en los cultivos de zonas templadas, o sea, en el mundo aproximadamente se utiliza este valor, ¿sí? Y en general en la Argentina, en la zona sur de Argentina, se utiliza este valor también. Nosotros acá utilizamos un valor más alto, entre 10 y 12 grados para los cultivos tropicales.
El tema de la vernalización, sí, brevemente les voy a contar que es un proceso por el cual generalmente las semillas se las mantiene durante un cierto periodo de tiempo en temperaturas muy bajas, como debajo de cero o alrededor de cero. ¿Sí? Generalmente se utiliza esto con las semillas de trigo y otros cereales para que después cuando germinen, se germinen de manera homogénea. ¿Sí? Esto se llama vernalización. Bien, el índice de exigencia en frío es muy utilizado en la producción frutícola, porque muchas especies frutales requieren que un periodo de frío ocurra, ¿sí?, por debajo de ciertos valores, para que los compuestos químicos sean estimulados y entonces la floración y la fructificación se produzcan de manera homogénea. ¿Sí? Ustedes habrán visto que por eso la zona frutícola de Argentina está más o menos desde la latitud de Buenos Aires hacia abajo, sobre todo los frutales de pepita. ¿Sí? En Misiones, por ejemplo, es muy difícil producir manzanas, pero hay alguna variedad que llega a producirse porque tiene poco requerimiento en frío. En Misiones hay algunas experiencias con durazno, de hecho hay gente que tiene plantas de durazno, lo vi en las presentaciones, y en donde lo que se hizo un ensayo, se probaron varias variedades y se encontraron que algunas variedades podían tener éxito en la producción porque eran menos exigentes en horas de frío. ¿Sí? Menos exigentes en horas de frío son, por ejemplo, tener por debajo de 500 horas de frío durante el periodo, generalmente es abril-septiembre. O sea, se van acumulando las horas de frío. Entonces en Misiones, en algunos lugares más, otros menos, pero la cantidad de horas de frío que se puede obtener va entre 300 y 500 horas, si por ahí les interesa. ¿Cómo se calculan las horas de frío? Se toma la temperatura media de cada día, de cada hora, no de cada día, de cada hora, y si es menor a 7 grados se anota 1, una hora, y así continúa para cada hora del día. En realidad esto es muy exigente porque yo debería tener un registro continuo, un registro horario de la temperatura durante cada día, o contar con una estación automática que me va registrando horariamente las temperaturas y también me puede calcular directamente las horas de frío, o contar con un instrumento que se llama termógrafo. El termógrafo tiene un papel donde se va registrando la variación de la temperatura durante las horas del día. De hecho, lo más común es que se haga de esa manera, ¿sí? Bueno, una vez obtenido para todas las horas del día y para cada día durante un periodo de tiempo, lo que voy a hacer después es sumarla para cada mes y luego voy a tener la suma total para el periodo abril-septiembre, que es para nuestra región, para Misiones. Pasando a la precipitación, solo quiero mencionar esto. En meteorología se considera como precipitación a la nieve, al granizo y a la lluvia. Sin embargo, en agrometeorología debemos hablar de otras formas en que se incorpora el agua al suelo y que las plantas pueden aprovecharlo. Entonces tenemos las nieblas, que también se llaman precipitaciones horizontales, el rocío, el agua que ingresa a las plantas desde el vapor atmosférico y el agua que está contenida en los poros del suelo. ¿Sí? En agrometeorología el recurso de agua disponible para los cultivos se estudia mejor desde el punto de vista del balance hídrico del suelo, que es lo que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de la agrometeorología, las variables que interesan son, además de la cantidad de precipitación, que es lo que ustedes generalmente escuchan y lo que miden las estaciones meteorológicas o dice el pronóstico meteorológico, nos va a interesar la intensidad de la precipitación, porque está relacionado con el poder erosionable de la lluvia, ¿sí? Que en nuestra región de Misiones ese poder es muy importante.
La erosión hídrica es muy importante porque son zonas dependientes. También nos va a interesar, y acá ya entramos en la parte estadística la estadística de la climatología, que es cómo se distribuye la precipitación a lo largo del tiempo, ya sea a lo largo del mes y luego a lo largo del año, y también cuáles son las probabilidades de los eventos extremos, tanto sea sequía como inundaciones. Y ahora vamos a hablar de la tarea. La tarea de esta semana va a ser, van a tener que buscar datos de temperatura máxima, mínima y precipitación de cada día. ¿Sí? De cada día, comenzando desde el primer día de observación fenológica de ustedes, de cada grupo. Si empezaron el 10 de octubre, será el 10, si empezaron el 14, será el 14 de octubre. ¿Sí? De la ciudad, si tienen, o de la localidad más cercana a la ciudad de ustedes. Una vez que tienen los datos, van a ir organizando los datos en una planilla Excel. ¿Sí? Van a tener 3 columnas por ahora y lo van a organizar de esa manera. Cada día va a tener sus 3 datos. Bueno, si no llovió, por supuesto, va a ser 0. Luego van a representar gráficamente durante los días cómo fue evolucionando la temperatura máxima, la temperatura mínima y si llovió. ¿Sí? Pueden hacerlo en un solo gráfico o en varios gráficos. Por supuesto, nuevamente voy a evaluar esos 3 ítems. ¿De dónde lo van a buscar? Bueno, ya lo expliqué en la clase 1, así que van a tener que volver al video de la clase 1 y ver cómo se obtenían los datos, ya sea del Servicio Meteorológico Nacional o del SIGA, ¿sí? Del INTA. Así que tienen esa tarea y por favor consulten cualquier aclaración, yo les voy a